Muy bien, seguimos aquí por Radio A Tierra, por la 96.1, la radio de los trabajadores. Y como lo prometido es deuda, le habíamos hablado hace un ratito del tema. Se ha publicado un nuevo libro, ¿Quiénes mataron a Chávez? Y estamos aquí charlando con un compañero de la casa, que es el señor Modesto Emilio Guerrero. Modesto, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo están ustedes? Hola, compañero. Tanto tiempo. ¿Cómo te va? Hace algunos años que no lo hablamos. Claro. La última vez que había charlado con vos, cuando viniste acá a Rodríguez, que presentaste el otro libro en el Consejo Deliberante. Correcto. Hace ya varios años, sí. Y claro, debe ser 2018, 2019. Pero bueno, en esta ocasión te molestamos para que nos cuentes. Tenés un nuevo libro, en este caso es ¿Quiénes mataron a Chávez? Contanos un poquito sobre qué trata esta nueva obra. Es un libro que me costó muchísimo porque es el cierre de un ciclo. Es el libro que investiga las hipótesis de muerte de una conspiración que condujo a la muerte de Hugo Chávez por medios no naturales. Dicho de otro modo, entre el año 2006, último gobierno de Bush hijo, y el año 2011, gobierno de Obama, primer gobierno de Obama, hubo una conspiración para sacar del medio a Hugo Chávez. Eso incluyó 26 intentos de asesinato personal individualizado, 26 intentos, todos frustrados, por impericia técnica, por error de cálculo, por habilidad técnica de la guardia para darse cuenta, para prevenir y darse cuenta antes y evadir, por inteligencia y contrainteligencia. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, donde lo iban la República de El Salvador, en el año 2009, Chávez iba a ir a la toma de posesión del nuevo presidente Funes, un muchacho periodista que era amigo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, un presidente de izquierda. Entonces lo iba a acompañar para sumarlo al proyecto suramericano. No olviden que todo lo que se había desarrollado hasta ese momento era suramericano, o sea, de Venezuela para la zona andina y hacia el Río de la Plata. Hacia el Caribe estaba Cuba, pero solo Cuba, ¿no? Entonces, sumar a El Salvador era importante, porque ahí es donde está el patio trasero real de Estados Unidos, o el patio interno del patio trasero. Ese es el Caribe. Entonces, había que roncarle ahí. Bueno, Chávez preparó un viaje para saludar, para acompañar, para ir a la toma de posesión, y hay un terrorista de origen cubano, ya murió hace como 2 años o 3 años, Posada Carriles, claro, que se hizo famoso porque él voló un avión con 74 deportistas cubanos que salieron de Venezuela, despegaron de Venezuela y lo voló sobre una isla del Caribe. Y se hizo famoso. Bueno, el imperialismo tiene sus héroes. Este es un héroe del imperialismo. Entonces, liquidó 74 estudiantes de deporte o deportistas con sus profesores, instructores. Ese Carriles había preparado muy cerca del aeropuerto de San Salvador, a 4 kilómetros, una pista para derribar el avión de Hugo Chávez, en el que llegaría Hugo Chávez, con un misil tierra-aire. Misil que usa el mismo tipo de misil que usaba la FARC en Colombia. Este hombre se proveyó de uno en el mercado negro, con plata compras cualquier cosa y preparó. Bueno, felizmente la inteligencia sandinista percibió los datos, las señales, se dio cuenta de que había algo raro, avisó inmediatamente, la ventaja de los celulares, avisó inmediatamente a la inteligencia venezolana, y Tarek El Aizami, que hoy es vicepresidente, era el ministro del Interior, y ese hombre con una velocidad pero de cirujano, una precisión de cirujano, desmontó el viaje y no cayó el avión, pero era seguro que si viajaba en ese avión y no era descubierto Posada Carriles, no había manera de evitar la muerte de Hugo Chávez en el año 2009. Después de ese intento hubo otros más, y llegaron en total a 26. Yo hice una comparación con fuentes cubanas entre el total de los intentos de asesinato que sufrió
Fidel Castro. En total fueron, durante 40 años, 144 intentos de asesinato, o conato se llama, ¿no? Chávez sufrió 26. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la calidad de la información. Que Chávez sufrió 26 en 9 años. Fidel sufrió 140 en 40 años. Cuando haces el promedio abstracto, ¿no? Divides y ya te da un promedio anual abstracto. Chávez tiene más intentos de asesinatos que Fidel Castro, lo cual es absurdo. Primero porque vivió menos, segundo porque el gran enemigo por 40 años fue Fidel Castro. Y cómo no lo, entonces ahí me surgió la pregunta, ¿por qué no pudieron matar a Chávez a Fidel con 140 intentos y sí pudieron asesinarlo, no en los 26 intentos físicos, pero sí de una manera distintas? Entonces ahí viene la hipótesis del nano asesinato, o sea, le indujeron un nano cáncer mediante una partícula cancerígena en el café que tomaba todos los días en una cantidad tan irrisoria, como tan loca, desmesurada, como se tomaba hasta 26 tazas de café por día Hugo Chávez, ¿no? Antes del acto, antes de la sesión de ministros, después del acto. Era un tomador de café porque era llanero. El llanero toma café permanentemente. Bueno, y en una de esas tacitas de café le inocularon el veneno. La pregunta es quién y cómo lo lograron. Bueno, la investigación que hago para el libro lo que muestra es que o la Mossad israelí o la CIA o las dos, no importa ese detalle, lograron capturar, cooptar, comprar la voluntad del edecán de Hugo Chávez, un hombre llamado Leandro Leamsi. Este muchacho era capitán de navío de la Fuerza de la Armada venezolana y era el hombre edecán, o sea, el que le servía el cafecito, el que lo llevaba a la pieza de dormir, el que lo sacaba de la pieza de dormir, el tipo, la mano derecha de Hugo Chávez. Bueno, este hombre, Leamsi, con su mujer, vive hoy, desde diciembre del año 2013, vive bajo protección de la CIA, la DEA y el Departamento de Estado en el territorio norteamericano. Y hay otro capitán de las Fuerzas Armadas, también, pero del Ejército, con su mujer, también con su pareja, también capitán, las dos mujeres eran capitanas también, que era el que garantizaba la seguridad del hijo de Chávez. Chávez tiene 3 hijas y un hijo varón. Bueno, la seguridad del hijo varón la garantizaba este capitán. Ese capitán se escapó de Venezuela a República Dominicana y terminó en Madrid, bajo protección de la CIA en Madrid. Ahí vive, protegido y financiado. Entonces, no hay evidencia, porque ellos no han declarado, no han sido procesados, no han sido deportados, nada, no hay evidencia, no hay juicio todavía. El libro lo que intenta es promover ese juicio en Venezuela y fuera de Venezuela. No hay evidencia, hay contraevidencia, ¿no? Como la contrainteligencia, o sea, la negación del hecho te permite ir al hecho. Entonces, que estos fulanos no vivan en Venezuela, o no vivan en Argentina o en Brasil o en Tanganica, que vivan bajo protección militar de Estados Unidos, financiados por el Pentágono, es una prueba en términos en el terreno de la política, no en el terreno de un juzgado. En un tribunal tú tienes que llevar una evidencia de cualquier tipo, documental, testimonial, fotográfica, grabada, audio, lo que sea, pero una evidencia. Bueno, eso es lo que se hará cuando se realice el juicio, y el objetivo del libro es promover una investigación de la Fiscalía venezolana que conduzca a un juicio internacional. Bien, Modesto. Vos hace tiempo igual también ya venís analizando, haciendo una investigación de todo lo que tiene que ver también con la oposición venezolana esta última década o década y media casi. Sí, y en tu libro anterior... Cuatro libros le dediqué a la oposición. Exactamente, acá en General Rodríguez, el año que hablaban precisamente, creo que fue el 2019, acá presentaste Venezuela bajo fuego, que hablaba precisamente de lo que en ese momento había sido el último intento de golpe de Estado a comienzo de ese año. Y de manera muy interesante se hace un repaso dentro del libro de toda la formación que había tenido gran parte de la oposición venezolana, donde aparecían estos
actores que vos ya mencionaste, Israel, Estados Unidos, mercenarios que habían estado en la guerra de Balcanes, también ya como instructores militares de algunos intentos ya de golpe en Venezuela. O sea que esto ya se viene gestando hace un montón. Claro, exactamente. Lo interesante, mira, yo te voy a contar algo. En el libro lo relato de manera anecdótica, a modo de prólogo, aunque no es prólogo, lo meto dentro del texto, en un capítulo. El libro me llegó tarde a mí, porque la idea me llegó tarde. A mí me cuesta mucho creer en conspiraciones y en brujas. Yo soy ateo, entonces no creo en las evidencias. Me muevo por métodos científicos. Me gusta el periodismo de investigación, no el periodismo de farándula, de chismes y de conspiraciones y esas cosas. No me gustan los supuestos. Existen los supuestos, no están mal, pero no me gusta basarme en supuestos. Entonces, en el año 2013, cuando yo presenté la biografía de Hugo Chávez, la segunda edición, en el Centro Cultural de la Cooperación, acá en Capital, el amigo, ¿cómo se llama?, el profesor Atilio Borón, me preguntó en la charla, en el acto, me preguntó por qué no digo nada de la hipótesis de muerte, porque ya Chávez no había muerto en enero del 2013, pero ya se hablaba de que el cáncer había sido inoculado, de que había habido una conspiración. Lo habían dicho hasta ese momento no menos de 20 autores desconocidos la mayoría, excepto 3, Eva Gollinger, Atilio Borón y Pascual Serrano. Nadie más había dicho, nadie más digo de rango, y algunos ministros habían dicho, pero no escrito. Todo eso está publicado en Aporrea. Entonces yo lo había leído, bien, para mí era importante como literatura, pero no había evidencia. Todos hablaban de que Chávez fue asesinado y todos lo daban por hecho. Y tú no puedes dar una cosa por hecho si no tienes el hecho. 1 y 2, no daban evidencia. Entonces todos decían, la CIA lo mató, muy bien, la CIA es mala, no tengo duda. Que le gusta matar, también lo sé. Hay un informe en el Congreso norteamericano, se llama el informe Church, de una comisión del diputado Church, que investigó 46 años de asesinatos de líderes en el mundo de parte del Estado norteamericano. Así que no tengo duda que la CIA lo hace. Además, ya lo habían amenazado. En el libro ustedes van a encontrar que cuento con fuente documentada las 3 veces que amenazaron a Chávez, no un payaso como el pastor evangélico que lo amenazó de muerte en el año 2005 o 2006, en un canal de televisión de la Congregación Evangélica Norteamericana. No, ahí lo amenazó un payaso que es un pastor. No, jefes de Estado lo amenazaron de muerte. Por ejemplo, Isaac Rabin, el ex primer ministro de Israel, dijo en Francia, en el libro está la documentación, dijo en Francia, pronto desaparecerán 2 líderes. 1, Ahmadinejad de Irán. 2, Hugo Chávez de América Latina. Eso lo dijo en una revista francesa. Bueno, y también lo dijo el jefe del Pentágono. Y además de opositores en Venezuela, pero no le doy importancia a los opositores porque todos le prendían vela para que se muriera, claro, junto con sus madres, abuelas y tías. Pero sí cuando el que puede lo desea, o sea, Estados Unidos lo desea. Y lo otro, entonces yo hasta que no tuve la evidencia de la conspiración, no la evidencia de la muerte, de la conspiración, no me atreví a hablar de conspiración. Cuando tengo la evidencia, ya era un poco tarde, estoy hablando del año 2020, plena cuarentena, lo que hice fue dedicarme a investigar. Entonces un libro que me tardó más o menos un año de investigación, documental, entrevistas, testimonial, muy arduo, muy difícil, porque era contrastar fuentes contra fuentes, dudar de fuentes amigas, dudar de fuentes enemigas. Me fue muy difícil. Lo que pude fue poner en orden el camino y los pasos que condujeron a su muerte, que hizo inevitable la duda de que lo hizo el enemigo. ¿Por qué? Me guío por una sentencia latina del derecho romano que dice: ¿a quién le interesa una muerte? Qui prodest.
a quién le interesa tal muerte. La criminalística, la ciencia criminalística que se enseña en la facultad, enseña con esta sentencia, con este criterio. Cuando hay un asesinato o hay un femicidio, la primera pregunta es a quién le interesa. Por eso los primeros sospechosos y sospechosas son los miembros del entorno íntimo de la víctima, ¿eh? El marido, el exmarido, el hermano, el papá, etcétera, etcétera, de una violación o de un asesinato. Bueno, este es el hecho de Chávez. Esto mismo rodeó a Chávez. No solo que lo anunciaron ellos, sino que lo necesitaban. Y ahí entro a la segunda parte del libro, que son 5 capítulos dedicados a la geopolítica que rodeó, que determinó la convicción del Pentágono de eliminar a este hombre, cómo los convenció de eliminar a Lumumba, de eliminar a Arafat, de eliminar a ¿cómo se llama? A Perón en los años 60, de eliminar a Torrijos, ¿cuál es el otro? Bueno, a Fidel además, y al presidente de una isla de Grenada, el presidente de Grenada también lo eliminaron. Y me quedan como 20 casos que cito en el libro, pero que ahora no tengo en la memoria oral, para demostrar que ellos tienen el hábito de hacerlo, tienen la pericia de hacerlo, y tienen los recursos para hacerlo. La inteligencia, en el sentido técnico de inteligencia policial, y tienen los recursos materiales. Esos recursos materiales son millones de dólares. Es el Leamsi Salazar, ex capitán de la Armada venezolana, que ahora vive en Estados Unidos con su mujer, protegidos, debe haber recibido varios millones de dólares, pero un paquete entero de millones de dólares, además de la protección que tiene dentro del territorio norteamericano. Hice el intento de comunicarme con él, porque es parte de la investigación y no tengo problema, hice el intento y no hay manera, absoluto bloqueo de relación o comunicación con la casa de este hombre que vive en la Florida. Recién hablabas de geopolítica y de cuándo se convenció el imperio de eliminar a Hugo Chávez, como a tantos otros líderes, ¿no? Vos sabés que la semana pasada tuvimos la chance de hablar con Luis Delía, dirigente social que esta semana recuperó su libertad. Gran amigo. Bien. Sí. Bueno, y él nos hablaba de lo que él consideraba un punto clave, un momento histórico en el que después de eso seguramente viene esto, un poco lo que decís a colación, de que donde el imperio se dio de alguna manera cuenta que tenía que cercenar a muchos de esos líderes de movimiento. Él hablaba de la cumbre de UNASUR del 2005, la que le puso freno al ALCA, y hacía un repaso histórico de los principales líderes que habían estado ahí, de las figuras, y cómo la mayoría o había sido después encarcelada, derrocada, como el caso de Lugo, o también terminó de alguna manera falleciendo, pero siempre en un ámbito de sospecha, como puede pasar ahora con Chávez. ¿A vos te parece que ese fue un momento también clave de los sucesos que devenieron después? Tiene razón, estoy de acuerdo con Luis, tiene razón. Solo que hay que verlo de otra manera, pero tiene razón en el centro del problema. La historia, hermano, la historia de enfrentamientos entre estados, entre luchas, entre movimientos, el metabolismo es a través de derrotas y victorias. Si tú le aplicas la mayor cantidad de derrotas al enemigo, el enemigo tendrá menos posibilidad de derrotarte a ti. Esto lo puedes ver en Cuba, lo puedes ver en otros países o en algunos sindicatos que han ganado muchas veces las paritarias, y al patrón no le queda otra que concederle, porque ya les tiene miedo a una nueva paritaria o a una nueva enfrentamiento sindical. Yo viví eso 16 años en un sindicato del que fui parte en Venezuela. Ganamos durante 24 años las elecciones, cada 2 años, en forma absolutamente democrática, y todos los convenios colectivos los ganábamos. Teníamos el más alto salario de la industria liviana del país. Y eso le atemorizó tanto al patrón que al final nos concedía antes de pedirle. Bueno, con el imperialismo se parece, no es igual, se parece el mecanismo, el metabolismo se parece. Aquí la clave está en el 2005, pero no es UNASUR, ahí está la corrección, es el ALCA. El ALCA es la más importante derrota que sufrió el imperialismo norteamericano en América Latina en los últimos 50 años. No hay otra más importante.
salvo que tomemos como derrota, bueno, el triunfo de Chávez, el triunfo de Cristina, de Néstor, triunfos menores, pero son triunfos locales en países. Esta fue una derrota continental, más que continental, corrijo, hemisférica. El proyecto ALCA iba de Canadá a Tierra del Fuego, a la Patagonia, toda la economía y todos los estados, los 33 estados, todo. Bueno, eso fue derrotado en el año 2005 en Mar del Plata. Felizmente en Mar del Plata porque lo pudimos vivir, tú, yo y muchos otros acá, pero es un triunfo de América Latina, porque antes de Mar del Plata hubo más de 180 movilizaciones, hubo más de 40 paros locales de 1 hora, un día, en sindicatos importantes. Por ejemplo, acá en Argentina lo hizo ATE, no la CGT, pero sí ATE, paros, y hasta en Canadá y Estados Unidos hubo paros de sindicatos contra el ALCA. Entonces el ALCA, es importante resaltar, por eso tiene razón Luis, es la principal derrota. La UNASUR vino después, la UNASUR se construyó después del ALCA vino el ALBA, la contra del ALCA fue el ALBA, que es el reemplazo, el proyecto de reemplazo del ALCA. Como ahí no hubo mucho acuerdo, porque estaba la palabra bolivariano, y en el sur, en el río La Plata, hay celos con la palabra Bolívar, porque es como si sintieran que les resta rango a San Martín, cuando no hay comparación, no hay manera de que le reste rango a San Martín, ni a ninguno, ni a Artigas, ni a ninguno de acá. Es simplemente el nombre de el proyecto que se llevó adelante, pero UNASUR viene después. Lo que sí podemos hacer es sumar derrota del ALCA, hemisférica. 2, surgimiento del ALBA, proyecto alterno al ALCA. 3, nacimiento de UNASUR, que es del año 2006. 4, proyecto de la CELAC, que es del año 2009 en adelante, terminó en el 2012 construyéndose, CELAC. Y en el medio, Petrosur, Petrocaribe, Petroecuador, Petroparaguay, varios Petros, y sobre todo una cosa que le asustó a Estados Unidos mucho. Yo no sé si Luis la recordó, pero le asustó muchísimo. Yo la viví en persona porque yo era asesor de la Embajada de Venezuela y me tocó ser parte del montaje de uno de esos escenarios en Buenos Aires, que fue escuchen bien, la Comisión Binacional de Desarrollo y Acuerdos Estratégicos entre el gobierno venezolano y los gobiernos de América Latina, amigos del gobierno venezolano, o sea, Argentina, Brasil, en algún momento Paraguay, Ecuador, Bolivia desde Evo para acá, y bueno, Cuba por supuesto, y me falta alguno por ahí que se me pasa. Con esos países, que eran en total 9, se hacían acuerdos binacionales estratégicos. ¿Qué significa estratégicos? Que están por encima de los gobiernos. Eso están hechos para largo plazo, como proyectó alguna vez y fracasó el Congreso Anfictiónico de Panamá, que organizó y dirigió Simón Bolívar en 1824. Bueno, de aquella generación a esta, lo que hizo Chávez fue reponer el proyecto anfictiónico en tiempo presente, con recursos de presente y una diferencia a favor de él, que Bolívar no tenía nada, pero ni para comerse un pan tostado, y Chávez estaba montado sobre una montaña de petróleo que le permitía montar eventos de esa calidad, bueno, de esa característica. Ese es el secreto. Cuando el imperialismo descubre eso, hay una frase de un embajador norteamericano llamado John Maisto. Es una frase que yo la supe por el embajador, pero luego la publicó Julian Assange, ¿cómo se llama? El medio de... correcto, ahí lo publicó, o sea, ya es público, ya no es un discreto. John Maisto, ex embajador en Venezuela, le envía una nota privada al Pentágono, o sea, solo para el Pentágono, en la que le dice: ustedes se equivocan, no se preocupen por lo que Chávez dice, preocúpense por lo que hace. Este es el secreto. Cuando el enemigo te visualiza correctamente, entonces tú puedes tener la medida de lo que estás haciendo. Bueno, eso era Chávez para Estados Unidos. Era el tipo que estaba modificando la estructura de dominación geopolítica del continente. 10 años más de duración, no solo de Chávez, del proyecto que se avanzaba contra el ALCA, el proyecto de la CELAC,
y en América Latina, por lo menos en la parte sur de Colombia, Venezuela para acá, de la costa sur del Caribe para acá, toda esa zona gigantesca donde está el país más grande, la zona biótica más grande, el Amazonas, y el tercer país más grande de territorio y el sexto territorio del planeta, que es Argentina, con el acuífero Guaraní, que es el secreto de la vida de la especie humana en los próximos 50 o 100 años, todo eso, además del petróleo venezolano, el gas boliviano, el litio de Jujuy, los recursos de Brasil que son inconmensurables, todo eso iba a quedar independizado de la potencia norteamericana. Bueno, eso pudo ser o no pudo ser. Para que pudiera ser, había que completar ese proceso. Eso es un acto político. No pudo ser porque el personaje principal de esa obra estaba pues sacado del medio. Si no lo sacaban del medio, no sacaban del medio al gobierno venezolano. Para sacar del medio al personaje y al gobierno, además de matar a Chávez, había que sacar del medio al país. Entonces lo sacaron del medio. ¿De qué manera? Con un bloqueo y una batería de 47 sanciones que asfixiaron, convirtieron a Venezuela en Afganistán, en Haití. Eso es Venezuela hoy en términos económicos sociales. Bueno, así pudieron impedir, desbloquear y destruir el proyecto que a Chávez se le ocurrió, metido en una cárcel allá en 1994 en los valles de Caracas, y que lo transformó en proyecto político cuando salió. Primer país que visitó fue Buenos Aires, primera ciudad fue Buenos Aires, y empezó a amarrar relaciones en América Latina, ganó las elecciones en el 99 y comenzó a construir eso hasta el triunfo del ALCA, que fue la apoteosis. Bueno, ese es el secreto. Estados Unidos se convenció de que había que sacarlo del medio. Si no lo sacaban del medio, se le liberaba América del Sur, no digamos latina, América del Sur, toda la zona geopolítica de la zona andina, Río de la Plata y la zona amazónica, los 6 países amazónicos, se liberaban de la misma manera que se liberó el Estado cubano en 1959. Ese es el secreto. Bueno, al frente de eso estaba Hugo Chávez, el que la tenía, no solo tenía los recursos económicos, tenía el proyecto en la cabeza, el ímpetu político y la claridad y el discurso, además del arrastre y el discurso y los votos, tenía eso para llevarlo adelante. Si no lo sacaban, Estados Unidos se hundía más rápido, porque Estados Unidos se está hundiendo, pero se está hundiendo por varias razones que no tienen que ver con Venezuela, por China y por Rusia, y por las locuras que hacen Afganistán y otros países. Pero acá esto pudo haber avanzado, acelerado la caída del imperio norteamericano, no sé, 20 años. Modesto, con este contexto geopolítico que vos nos contás, acá uno de los compañeros, Nahuel Nore del programa, me recuerda también del asesinato hace muy poquito del presidente de Haití, que también ha quedado silenciado, y te quiero llevar, en base a este contexto que vos acabás de presentar brillantemente, el tema de la contrainsurgencia y del trabajo que viene haciendo de Zapa el Departamento de Estado de Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia, y me acordaba recién el tema de la masacre de Puente Llaguno, y hay un documental muy esclarecedor que es La Revolución no será transmitida, que cuentan todo el golpe que le intentan dar a Hugo Chávez en el 2002, y después vos tratás también los sucesos recientes que hay en la frontera con Colombia y cómo están operando los servicios de inteligencia yanqui junto con los servicios de inteligencia colombianos, con los paramilitares. ¿Cómo está operando la contrainsurgencia hoy? Porque uno lo que no deja de percibir es que, más allá de las discusiones políticas que se dan en un país o en otro, hay como un submundo que opera por abajo y que es la política real, la real de en serio, que es la que no sale. Y sabemos que están metidos estos intereses, como vos bien contabas. ¿Cómo sigue todo ese movimiento subterráneo de contrainsurgencia que está haciendo Estados Unidos en toda América Latina? Sigue un poquito debilitado, porque fueron apaleados en la frontera venezolana y dentro de Venezuela, han sido apaleados. Esa contrainsurgencia, junto con la oposición venezolana y la ayuda técnica
y satelital de Estados Unidos, hizo 20 intentos violentos contra el gobierno de Maduro entre 2014 y 2019. Escuchen bien, 20 intentos violentos de varios tipos y modos: golpes de Estado, intentos de asesinato, guarimbas, que son rebeliones internas de tipo militar acompañadas de sociedad civil o cubiertas de gente desarmada, que son las que dirigía Guaidó. Guaidó es eso, fue preparado para eso, es un tipo de lucha inventada, llamada de tercera generación, de cuarta generación, donde pones a gente desarmada, estudiantes o amas de casa, al frente de marchas o componiendo marchas, y detrás, o adelante, o a los lados, o abajo o arriba, hay una conspiración militar. Bueno, de esas hubo 15. Luego tuviste 2 intentos de invasión, una en el año 19 por Cúcuta y por Manaos, y otra, la Operación Gedeón, el año antepasado, 2019, por la costa de la ciudad donde yo vivía, la costa de Choroní, ahí, una costa al norte de Venezuela. O sea, hubo 20 intentos violentos de tipo militar, acompañados de civiles o no, de derrocar al gobierno de Maduro. ¿Tú sabes cuánto sufrió Chávez? Maduro lleva, ¿cuánto? 2013 hasta ahora, son 8 años de gobierno, ¿no? Serían 8 años. No, sí, 8 años. Correcto. Bueno, ¿sabes cuánto gobernó Chávez? Casi 12 años. Muy bien, en 12 años, un rato más que Maduro, Chávez solo sufrió 7 intentos de estas características, 7, y ninguno fue intento de invasión. Bueno, el enemigo conspirador, que se basa en Colombia, con dirección de la Mossad y dirección de la CIA, ha hecho todos esos intentos contra Maduro, pero el resultado, el secreto que te decía al principio, es que fueron derrotados en los 20 intentos. Derrotados, en algunos aplastados. ¿Eso qué significa? Que no tienen mucho aliento, no recursos, eso les va a sobrar siempre. Aliento, ganas. La moral militante es la moral de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, los ejércitos viven también de moral, no solo de fusiles. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2 es que siguen conspirando, pero de otra manera. Ahora, por ejemplo, derivan toda la conspiración hacia un acuerdo de tipo político que les permita respirar con votos venezolanos dentro de Venezuela. Entonces se presume que pronto va a volver al país Leopoldo López, ya está Guaidó, y hay otros dirigentes de oposición bien violentos que ya están libres, ¿no? Bueno, entonces buscan por la vía legal lo que no pudieron por la vía ilegal. ¿Por qué? Porque saben lo que sabemos todos y que es inevitable en política, que así como hay subidas, hay caídas. El chavismo no está en su mejor subida, está en su mejor caída o en su peor caída en términos de votos, porque no tiene la capacidad de mantener feliz a la población como la mantuvo Chávez durante un estado de prosperidad relativa de más o menos 10 años. Eso no es posible cuando tienes al país bloqueado, cuando te secuestraron todos los bienes públicos, te sacaron todo el oro, te lo robaron, todo el oro que estaba en Londres se lo quedó Estados Unidos y Londres, todas las fábricas venezolanas de PDVSA que estaban en Estados Unidos y en Colombia, se las quedaron y se las dieron a Guaidó, saquearon al país pero en forma directa, expropiaron, a ellos les gusta la expropiación, bueno, ya expropiaron al Estado Nacional. Y entonces, claro, Venezuela no tiene los recursos para hacer un plan de siembra, para comprar alimentos, para importar maquinaria, fertilizantes, etcétera. Bueno, ese es el secreto. Entonces ellos están tratando de ver si el chavismo, si se evita una guerra civil, porque saben que es la única manera de sacarle el poder al chavismo, con una guerra civil y que nos derroten, no solo la guerra civil, y que nos derroten. Tienen 2 problemas para eso. 1, que los votos caigan tanto como los que suben para ellos. 2, que logren desarmar a las milicias populares. Si desarman a las milicias populares, ganan el poder y desarman a las milicias bolivarianas,
ellos van a ganar completo. Pero si ganan el poder en elecciones y no logran desarmar a las milicias bolivarianas, ellos tendrán el gobierno en Miraflores, no el poder. Y ese es el problema, ese es un hueso atravesado en la garganta de la dominación norteamericana en Venezuela. La conspiración se basa en Colombia, porque una de las cosas que yo en el libro, mira, yo les adelanto, hay un cuadro de todas las conspiraciones contra Chávez y Maduro, que abarca 5 páginas. No tuve manera de hacerlo en una página. Fueron tantas las conspiraciones, ahí pongo los nombres de los conspiradores, el tipo de arma que usaron, la fuente de donde saqué la información, la validación de la información, los generales que participaron, bolivarianos o colombianos, los organismos que todos los detalles, logré armarlo en un cuadro de 5 páginas. No tienes idea del laburo de carpintería carpintería que me llevó a hacer eso. Bueno, ahí lo que está demostrado es que es un país permanentemente asediado. Hay 2 países en el mundo asediados del mismo tipo, Venezuela e Irán. Ese es el secreto. Entonces, la conspiración va a continuar mientras Venezuela siga bajo gobierno chavista. Acá el problema es cómo lo acompañan al gobierno chavista, porque muchos gobiernos y personalidades que eran amigos del gobierno de Venezuela se retiraron, y no se retiraron por diferencias ideológicas, que ya las tenían con Chávez, eso no es secreto. No, es que se retiran porque no hay plata en Venezuela para financiar viajes y financiar cócteles. Entonces se retiran, así como se han retirado las relaciones que yo tenía en este país. Yo era como la voz pública del chavismo acá, del chavismo más militante acá. Bueno, y 5 años en la embajada. Las relaciones políticas que yo tuve acá con amigos y cercanos, empáticos al chavismo, se contaba por miles. Ahora no hay uno que me conteste un teléfono para que me dé una mano para sacar mi jubilación. ¿Me entiendes? Ese es el nivel de desahucio en el que le hicieron al gobierno bolivariano y al chavismo. Hay una película que está en YouTube, yo la vi por necesidad profesional, que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Bueno, al chavismo lo demonizaron al punto de convertirlo en la peste del siglo XXI. Ese es el secreto que ronda debajo de la conspiración contra Chávez. Modesto, te hago las 2 preguntitas en una, que son en realidad para cerrar, te pido breve porque ya nos estamos yendo en muy poquito. Bueno. Son 2 en una. Uno, acá el compañero Nahuel pregunta por qué Maduro dijo que está dispuesto a reunirse con Guaidó, y como parte de la misma pregunta te pregunto si crees que el repliegue estratégico que tuvo recientemente Estados Unidos de Afganistán, de qué manera puede llegar a repercutir para la política interna, la geopolítica de Estados Unidos para con América Latina. El repliegue no es estratégico, es táctico. El repliegue táctico de Estados Unidos en Afganistán favorece toda la política progresista en América Latina. No tengas dudas, favorece a López Obrador, favorece a Alberto, favorece la campaña de Lula, favorece la vuelta de Rafael Correa si se postulara, favorece al gobierno de Arce y Evo Morales. De eso no tengo duda, porque es una relación de piezas. La pieza del imperialismo se debilita, luego la pieza de los países dominados se fortalece porque se debilita la pieza dominante. Ese es el secreto, y eso es lo que está levantando la necesidad de la oposición venezolana desde Noruega, Europa y desde Estados Unidos a sentarse de nuevo en las condiciones que pone el gobierno venezolano. Esa es la diferencia. Entonces, cuando Maduro dice tengo interés en no tengo problema en reunirme con Guaidó, es porque Guaidó se reuniría en las condiciones y términos que impone el gobierno venezolano, no en las condiciones que quería imponer el Pentágono para que Guaidó se sentara con Maduro. Esa es la diferencia. Entonces, Maduro se fortalecería si se reúne con Guaidó, Guaidó se debilitaría. De hecho, los guaidosistas en Venezuela se han retirado de Guaidó. En su mayoría ya no le creen, no porque le crean a Maduro, ya no le creen porque es un fracasado. Y en ese sentido es que la primera pregunta está respondida ahí.
te dije que era la última, pero me motivás ¿no crees? Porque yo por ahí la lectura, con menos información y todo, por ahí la lectura que uno hacía es también si este repliegue no corresponde en realidad a un endurecimiento para las políticas de agresión para los gobiernos de América Latina. Sí, pero ese es el intento. El asunto es qué puedes tú en la relación de fuerza. Claro. Al debilitarte en Afganistán, te vas a meter en un problema, en Afganistán o cualquier otro país, te vas a meter en un problema primero interno. Ya hay una crisis política en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano mismo, pero sobre todo en el Parlamento. Ya tienes un problema, ya hay una crisis con el sistema industrial militar que mantiene al Partido Republicano y sobre todo al Partido Demócrata. Hasta los diarios del Partido Demócrata como el New York Times, Financial Times y otros de Estados Unidos han cuestionado y delatado al gobierno de Biden por sus idioteces técnicas en Afganistán. Le han criticado y cuestionado la manera horrorosa como se retira, que la llaman peor que Saigón. Cuando se fue de Saigón, se fue como una rata. Bueno, acá se va peor. Eso es lo que dice el Newsweek, dice esta semana. ¿Qué quiero decir? Que esa crisis interna no fortalece a Estados Unidos, entonces tampoco tiene toda la fuerza para la unidad para actuar hacia afuera. Por eso están siendo cuidadosos. No significa que van a regalar nada, significa simplemente que no van a tener toda la fuerza, todo el fuelle para actuar sobre nuestros países. Si no los aprovechamos, si no somos inteligentes, si seguimos siendo guabinosos, los gobiernos nuestros, debiluchos, guabinosos, dubidosos, ¿cómo se diría? Inseguros, para aprovechar esa pequeñísima retirada o debilitamiento yanqui, pues no, los yanquis se van a reponer porque son imperios, se van a reponer. Y esa es ahí está el problema es de inteligencia política al final. Modesto, un abrazo grande, una entrevista enorme, muy muy claro como siempre, y ojalá puedas venir para acá, porque sé que te gusta hacer las actividades así en vivo y en directo, y podamos armar algo para que vengas acá a presentar el libro, ¿te parece? Sí, ni bien tenga ejemplares libres, con mucho gusto, porque el editor decidió publicar 100%, o sea, no quiere arriesgar un peso, entonces publica 100 y luego a pedido, 100 más, y así es muy difícil tener ejemplares para presentaciones, pero ni bien los tengas te aviso. Muchísimas gracias, Modesto, te mandamos acá un abrazo enorme y muy claro como siempre. Un abrazo al equipo.